Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase número 15 de matemática. En esta clase realizaremos un repaso de los contenidos vistos en la unidad número 3. Por lo tanto, trabajaremos 4 objetivos. Los objetivos de la clase de hoy son describir la ubicación de objetos en planos y cuadrículas, relacionar figuras 2D con figuras 3D, calcular el perímetro de figuras geométricas y describir y registrar patrones numéricos. Entonces, comenzamos. Vamos a describir las coordenadas de ubicación en una cuadrícula. Esto es una cuadrícula. Recuerda que está compuesta por filas y columnas. Y para registrar las coordenadas, primero tenemos que nombrar la ubicación donde se encuentra la columna y luego la fila. Vamos a comenzar describiendo la coordenada de el Sol. Primero nos ubicamos. ¿Dónde está el Sol? Aquí está el Sol. Y luego nos dirigimos a ¿qué columna? La columna E. Y nos fijamos en qué fila, en la 3. Entonces las coordenadas de ubicación del Sol son E3. Ahora continuamos con las coordenadas de la Luna. Primero nos ubicamos. ¿Dónde está la Luna? Ahí está la Luna. Miramos en qué columna se encuentra, en la columna A, y luego en qué fila, en la fila 3. Entonces las coordenadas de la Luna son A3. Perfecto. Vamos al corazón. Acá está el corazón. ¿En qué coordenadas está el corazón? En la coordenada C1. Excelente. Nos vamos donde está la estrella. Acá está la estrella. Fíjate bien. Primero, en qué columna está la estrella y luego en qué fila. ¿Cuáles son las coordenadas de la estrella entonces? F2. Perfecto. Y ahora nos ubicamos en el rayo. Primero miramos la columna, es esta, y luego la fila, que es esta. Las coordenadas del rayo son C4. Excelente. Ahora continuamos con la relación que existe entre las figuras 2D y las figuras 3D. Recordemos, las figuras 2D tienen ancho, largo y son planas. En cambio, las figuras 3D tienen ancho, largo, alto y tienen volumen porque ocupan un lugar en el espacio. Ahora vamos a continuar con los elementos de una figura 3D. ¿Te acuerdas cuáles son? Las caras. Estas son las caras que están formadas por figura 2D. En este caso es un cuadrado. Luego tenemos las aristas, que son las uniones de las caras. Y finalmente los vértices que unen las aristas. Vamos a contar cuántas caras tiene esta figura. Tiene una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras y seis caras. Muy bien. Ahora continuamos contando las aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11 y 12. Esta figura, que
Se llama cubo. Tiene 12 aristas. Continuamos con los vértices. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértices. Excelente. También vimos que las caras de algunas figuras 3D corresponden a figuras 2D. Acá tenemos una pirámide de base cuadrada. Si tú observas sus caras, esta es un cuadrado y esta es un triángulo. Entonces, las caras que forman esta figura 3D son 4 triángulos y un cuadrado. Ahora veremos nuestro tercer objetivo de hoy, que es perímetro, calcular el perímetro de figuras geométricas. El perímetro, recuerda que lo vamos a representar con una letra P, y el perímetro de una figura es la medida de su contorno, y para calcularlo debemos sumar las medidas de todos los lados de una figura. Acá tenemos un rectángulo que este lado mide 10, este lado mide 20, este lado mide 10 y este lado mide 20. Para calcular el perímetro debemos sumar todos estos lados sin olvidar ninguno, porque si no, no podríamos conocer el perímetro. P es igual a 10 más 20 más 10 más 20. Sumamos entonces 10 más 20 son 30, más 10, 40, más 20, 60. El perímetro de este rectángulo es igual a 60 centímetros. Ahora vamos a continuar con el perímetro de figuras irregulares. Recuerda que una figura es irregular si todos sus lados no son de igual medida. Acá tenemos una figura que todos sus lados tienen diferente medida, aunque algunos se repiten, pero no todos son iguales, no todos miden 3 o no todos miden 5. Por lo tanto, es una figura irregular porque tiene distintas medidas. Tenemos 5, 3, 3, 5, 3 y 3. Vamos a calcular el perímetro de la misma manera que el anterior. P, 5, más 3, más 3, más 5, más 3 y más 3. Ya tenemos anotados todos los lados de esta figura. Ahora nos falta sumarlos y así vamos a poder conocer el perímetro de esta figura. 5 más 3 son 8, más 3 son 11, más 5, 16, más 3, 19, más 3, 22. Entonces el perímetro de esta figura irregular es igual a 22 centímetros. También vimos el perímetro de figuras regulares. Recuerda que una figura es regular si todos sus lados son de igual medida. Observa esta figura. Es un pentágono. Se llama así porque tiene 5 lados y todos sus lados son de igual medida. Todos miden exactamente lo mismo. En esta figura es 4 centímetros. Y para calcularlo podemos utilizar dos estrategias. La primera es sumar todos los lados. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. 4 más 4 son 8, más 4 son 12, más 4, 16, más 4, 20.
Entonces el perímetro de este pentágono es 20 centímetros. Pero como es una figura regular, también podemos conocer el perímetro por medio de una multiplicación. Vamos a multiplicar el número de lados que tiene la figura, que en este caso son 5 lados, por la medida de un lado, que es 4 centímetros. Multiplicamos 5 por 4, que es igual a 20 centímetros, y nos daría el mismo resultado que si sumáramos todos los lados de esta figura. Ahora vamos a calcular la medida de los lados de una figura a partir de su perímetro. Acá tenemos un cuadrado que no conocemos cuánto miden sus lados, pero sí sabemos que su perímetro es 24 centímetros. Recuerda que para poder conocer la medida de estos lados, vamos a utilizar la siguiente estrategia. Vamos a escribir el perímetro, que es 24. Vamos a escribir la cantidad de lados que tiene esta figura, que son 4 lados. Muy bien. Pero no conocemos la medida de un lado. Para esto vamos a realizar una división. Excelente. Vamos a dividir el perímetro, que es 24, en la cantidad de lados, que son 4. Para dividir, recuerda que nos tenemos que preguntar, ¿qué número multiplicado por 4 es igual a 24? 6. Excelente. Entonces, ahora podemos conocer las medidas de los lados de este cuadrado, que es igual a 6 centímetros. Cada uno de estos lados mide 6 centímetros, porque 6 por 4 es igual a 24. Y así hemos llegado a nuestro último objetivo de hoy, que es describir y registrar patrones numéricos. Recuerda que un patrón numérico es una regla que genera un grupo de números ordenados llamado secuencia numérica. Acá podemos observar una secuencia numérica que está compuesta por el 73, el 76, 79, 82, 85 y 88. Esta secuencia numérica fue generada por un patrón. Vamos a descubrir cuál es ese patrón. Lo primero que tenemos que hacer es saber la diferencia entre estos dos números. ¿Cuál es la operación que me permite conocer la diferencia entre dos números? La sustracción. Entonces vamos a restar 76, porque es mayor, menos 73. 6 menos 3, 3. 7 menos 7, 0. Ya sabemos que el patrón es 3, pero es sumar 3 o restar 3. Para saber si el patrón es sumar o restar esta cantidad, lo que tenemos que hacer es fijarnos si la secuencia es ascendente o descendente. Si la secuencia va aumentando, tenemos que sumar una cantidad. Si la secuencia va disminuyendo, tenemos que restar una cantidad. ¿Esta secuencia, los números aumentan o disminuyen? Aumentan, excelente. Por lo tanto, el patrón es sumar 3, porque 73 más 3 es 76. 76 más 3 es 79, y así completamos toda esta secuencia. Observa la segunda secuencia: 88, 78, 68, 58, 48 y 38. Recuerda que primero tenemos que conocer la diferencia entre dos números consecutivos en una secuencia. 88 y 78. Vamos a conocer la diferencia entre esos dos números. 8 menos 8,
0, 8 menos 7, 1. Entonces sabemos que el patrón es 10, pero ¿es sumar 10 o restar 10? Restar 10, perfecto, porque la secuencia va disminuyendo. 88 menos 10, 78, 78 menos 10, 68. Y así podemos completar toda esta secuencia con el patrón que es restar 10. Continuamos con los ejemplos de patrones numéricos. Observa la secuencia. Primero vamos a conocer la diferencia entre estos dos números para conocer el patrón. 31 menos 11. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. Ya sabemos que hay que sumar 20 porque la secuencia va aumentando, por lo tanto el patrón es sumar 20. Conocemos la diferencia entre estos dos números, 783 menos 780, 3 menos 0, 3, 8 menos 8, 0, 7 menos 7, 0. El patrón es 3. ¿Sumamos 3 o restamos 3 para continuar la secuencia? Restamos 3, muy bien, porque los números van disminuyendo. Por lo tanto, el patrón es restar 3. Ahora te invito a dejar en los comentarios los números que continúan en las secuencias 111 más 20 y así hasta completar los 3 números que faltan. Lo mismo en la segunda secuencia. 768 menos 3 y así completas los 3 números que faltan. Y así hemos finalizado nuestra clase de repaso de la unidad número 3. Recuerda realizar las actividades de la guía número 15, las cuales te van a ayudar para poder rendir la evaluación de la unidad número 3. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video o en las clases online. Hasta pronto.